Qué bueno que está con nosotros, mi nombre es David Estrada y en esta ocasión, en Conversaciones, los queremos invitar a hacer una visita al Museo de los Conspiradores, que está ubicado en el número 18 del Andador 5 de Mayo. Acompáñenos, vamos a conocer la exposición Querétaro Inédito. ¿Qué tal? Estamos en el Museo de los Conspiradores, en el pleno corazón del centro histórico del bellísimo Querétaro. Sobre el Andador 5 de Mayo, a unos pasos de Plaza de Armas, se encuentra esta casona que perteneció a un personaje importante en la historia intelectual y política de Querétaro, que es don Fernando Díaz Ramírez, pero en el año 2015, esta bella casona se decide adquirir por parte del gobierno para dedicarla a un fin cultural y hacer el Museo de los Conspiradores. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, desde el pasado 13 de diciembre y hasta el próximo 12 de febrero, en el Museo de los Conspiradores de Querétaro, ubicado en el Andador 5 de Mayo número 18, a media cuadra de Palacio de Gobierno, se presenta la exposición Querétaro Inédito, los archivos de David Estrada. Un recorrido audiovisual por la historia de Querétaro a través de 8 de sus gobernantes, de Noradino Rubio Ortiz a Rafael Camacho Guzmán, incluidos Eduardo Luque Loyola, Octavio Mondragón Guerra, Juan Gorráez Maldonado, Manuel González Cosío, Juventino Castro Sánchez y Antonio Calzado Urquiza. 46 años de historia local en la parte final de la segunda generación del Diplomado Audiovisual Querétaro Inédito, que en esta edición 2022-23 se imparte en 2 sedes, el Museo de la Restauración y el Museo de los Conspiradores. Fotografías, documentos, autógrafos, filmaciones y objetos únicos por primera vez se exponen en un recinto histórico, la hermosa casona del siglo XIX que perteneció al licenciado e historiador Fernando Díaz Ramírez, primer rector de la Universidad de Querétaro, y que desde el año 2015 ha sido convertido en un museo dedicado a aquellos personajes que participaron en la conspiración de 1810. 7 vitrinas, 5 exhibidores, 4 mamparas y una pantalla de televisión muestran al visitante en una novedosa exposición audiovisual con casi 300 fotografías y documentos la evolución que Querétaro ha tenido a lo largo de 5 décadas definitivas del siglo XX, tiempo en el que se dio la transición del Querétaro agropecuario al Querétaro industrial. Así, por ejemplo, se puede ver en el periodo de Noradino Rubio Ortiz cómo regresaron las fiestas de Navidad a Querétaro. 2 fotografías muy curiosas y parte de la historia de Querétaro. En la parte superior está la inauguración el 16 de septiembre de 1949 de la calle 16 de septiembre. Está aquí el gobernador entonces, interino, Eduardo Luque Loyola, Eleazar Canale, que era el representante presidencial, y Agapito Pozo, que había sido el gobernador que propició que se abriera la calle 16 de septiembre. En la parte de atrás está lo que nosotros conocemos como el Banco Nacional de México, en ese tiempo Banco de México, en una fotografía, imagínense, de 1949. Y aquí en la parte de abajo, en el Jardín Obregón en ese tiempo, hoy Jardín Cenea, la inauguración por parte de Eduardo Luque Loyola, gobernador en ese tiempo, de la nueva bomba de bomberos. Y junto a él, está aquí en esta parte, está el que entonces era presidente municipal de Querétaro, el alcalde José Calzada, padre de Antonio Calzado Urquiza, abuelo de Pepe Calzada. Estas fotografías que se encuentran en la vitrina de Eduardo Luque Loyola, que fue gobernador interino en 1949, nos muestran aquí cómo él, siendo presidente del Senado de la República, está del lado derecho, de traje oscuro, tenía como secretario en la parte de atrás parado a Gustavo Díaz Ordaz, que sería posteriormente presidente de México. También es una curiosidad muy interesante el hecho que los pies de fotografía que están en la parte de atrás de las fotografías están escritos de puño y letra
por Eduardo Luque Loyola, como en muchos otros casos de los exgobernadores. La fundación de la universidad con Octavio Mondragón Guerra. Con Juan Gorráez Maldonado se puede apreciar un documento único, un álbum fotográfico que iba a ser entregado al presidente Adolfo Ruiz Cortines. Con Manuel González Cosío, el 50 aniversario de la promulgación de la Constitución y la fundación de la Plaza Constitución, así como también el centenario del triunfo de la República, tiempo que reunió en Querétaro por única vez a varios expresidentes vivos y también se inauguró el monumento a Juárez. En cuestión de la exposición, pues llama mucho la atención porque habla no solamente de la historia de Querétaro, sino también habla de la historia de México, de la independencia, de cómo surgieron las independencias, no solamente de México, sino de todo el continente. Y en esta área me gusta más porque se enfoca más en el gobierno de aquí de Querétaro. O sea, llama mucho la atención cómo han sido avanzando la historia de los políticos que han estado en el poder aquí en Querétaro. Lo que más me llamó la atención son las fotografías porque es como algún recuerdo, algo que se queda para la historia. Eso es lo que más me llamó la atención de este museo. Bueno, me hice el propósito hoy de venir a caminar por el centro de mi linda ciudad y al bajar por el andador volteé y vi que estaba esta exposición que hablaba sobre los gobernadores y me llamó la atención. Entonces al entrar descubro cosas increíbles, impresionantes, interesantes que en lo personal me van a ayudar muchísimo en mi labor como docente. Al 100% la recomendaría porque al entrar a esta sala me llena de emoción ver fotografías de personajes que pues fueron gobernadores cuando yo era pequeñita y algunos de ellos que pasaron con toda gloria y honor por mi estado. Me emociona ver las imágenes del gobernador Rafael Camacho Guzmán, cómo también estuvo presente en nuestro estado Tata Cárdenas, que yo solamente había visto fotografías de él en libros de texto y sin embargo ahora las veo aquí en vivo y a todo color. Eso me llena mucho de emoción. Me llama la atención la cronología que lleva a cabo de la exposición, cómo va paso a paso por los gobernadores, por los años. Me llama la atención todos los reconocimientos que le hacen los gobernadores que ha usted entrevistado, las palabras tan emotivas y tan ciertas que dice uno de los gobernadores que no hay personaje más completo que pueda hablar de ellos como es usted. Eso me llamó mucho la atención y es una forma muy cálida de reconocer su labor periodística. El museo está dividido en salas de exposición permanente, que son las salas con los murales ya elaborados, que platican los diferentes episodios de la Guerra de Independencia. Son 4 salas permanentes, pero también tenemos 3 salas para exposiciones temporales. Y aquí en estas exposiciones cumplen el objetivo y la encomienda que nos ha dado el gobernador Mauricio Curi y la secretaria Marcela Herbert sobre promover la historia de Querétaro para generar identidad. Uno de los ejes rectores y objetivos es generar identidad de lo que es vivir en Querétaro, conocer la historia de Querétaro, respetar y valorar el patrimonio histórico de Querétaro. Y en ese sentido, las 3 salas obedecen siempre a exposiciones de tipo histórico, documental, y en esta ocasión el museo se engalana a través de una exposición que se vino preparando por los años de investigación, de trabajo en la historia, en la crónica, en la entrevista, en el periodismo cultural de David Estrada, quien a través de Querétaro Inédito, esta exposición temporal, pues nos demuestra lo importante que ha sido el trabajo de algunos gobernadores del siglo XX y también una vocación de la Secretaría está en democratizar la historia, es decir, ser inclusivos en todas las interpretaciones que se dan de la historia de Querétaro, sin importar el pasado, los colores partidistas, y es ahí donde esta exposición tiene un valor agregado, que es platicar de las obras que hicieron personajes importantes, específicamente gobernadores, de Noradino Rubio hasta el gobernador Rafael Camacho Guzmán,
que nos platica a través de su colección de fotografías, de testimoniales documentales, de periódicos, de algunos objetos, propiedad de David Estrada Correa, y que el día de hoy y de aquí hasta el 12 de febrero nos lo muestra gratuitamente en el Museo de los Conspiradores.
En esta vitrina encontramos, por ejemplo, una fotografía extraordinaria autografiada por cada uno de los exgobernadores de Querétaro, que cada uno de ellos me dio su autógrafo cuando yo los fui conociendo. Es desde Noradino Rubio hasta Rafael Camacho Guzmán, incluido Mariano Palacios y también Enrique Burgos García. Y en la parte de abajo encontramos objetos personales de los exgobernadores. Por ejemplo, está este puro que perteneció a don Rafael Camacho Guzmán. A él le encantaban los puros Romeo y Julieta, que son cubanos. Enseguida tenemos también un fistol que perteneció a Juan Gorráez. En la parte de atrás tenemos una moneda conmemorativa del centenario del fallecimiento del benemérito de las Américas, Benito Juárez, que me fue obsequiada por el gobernador Juventino Castro, y una moneda histórica, la que está a continuación, una moneda de Manuel González Cosío de su 5º informe de gobierno que dio en Jalpan de Serra en 1965. ¿Qué pasó entonces? Editó esta moneda en la cual él está con un perfil en la moneda, en la parte del frente, y en la parte de atrás está la misión de Jalpan, y cuando se le entrega algo al presidente Gustavo Díaz Ordaz, el presidente se molesta porque dice: ¿cómo puedes tú tener una moneda donde estés de perfil, como si fueras un zar romano o un personaje de ese tipo, cuando ni siquiera yo la tengo? Y esa moneda salió de circulación entre las amistades de don Manuel. Esa es una moneda muy interesante, un objeto muy curioso que no se encuentra más que en esta exposición. Querétaro Inédito es un concepto histórico que nace en 1987. Ese año, en las páginas centrales de la revista Querétaro, órgano oficial editado por el gobierno de Mariano Palacios Alcocer, se dan a conocer los primeros apuntes de un trabajo de investigación titulado Querétaro en la memoria de sus gobernantes, que reunía las memorias que personalmente le dictaron y conjuntamente redactaron David Estrada y 7 de los 8 exgobernadores vivos en ese momento: Noradino Rubio Ortiz, Eduardo Luque Loyola, Octavio Mondragón Guerra, Juan Gorráez Maldonado, Manuel González Cosío, Juventino Castro Sánchez y Antonio Calzada Urquiza. En diciembre de 1996, y después de trabajar minuciosamente durante casi una década para su conformación, estas memorias, ampliadas, revisadas a todo detalle y autorizadas para su publicación por 8 exgobernadores, el gobierno de Enrique Burgos García y Editorial Estrada Correa editaron el libro Querétaro en la memoria de sus gobernantes, que para entonces también integró las memorias de Rafael Camacho Guzmán. Un libro único en todo el país que fue presentado en el Salón de la Historia en un histórico evento que contó con la presencia del gobernador Enrique Burgos y 4 de los exgobernadores sobrevivientes para ese entonces. Como colofón de todo este trabajo de investigación, en septiembre del 2019, con el aval de las Secretarías de Educación y Cultura del Gobierno del Estado, inició en el Museo de la Restauración la impartición de la primera generación del Diplomado Audiovisual Querétaro Inédito, con el objetivo de difundir la historia de Querétaro de 1929 al 2009, apoyado por todo el acervo histórico, así como por las entrevistas grabadas en audio y en video con los exmandatarios de Querétaro que forman parte del archivo David Estrada, un trabajo que pretende destacar y dar a conocer a los queretanos por nacimiento y adopción la obra gubernamental de los hombres que, más allá de su filiación política, han construido el Querétaro que actualmente vivimos. A lo largo de 35 años, gracias a la confianza y generosidad de los exgobernadores antes mencionados y de sus familiares, se ha recopilado y conservado un archivo histórico invaluable, perfectamente clasificado e identificado, que conforma el archivo David Estrada, que en una mínima parte se presenta por primera vez en esta exposición temporal. Esta exposición, Querétaro Inédito, los archivos de David Estrada, es un reconocimiento a los hombres que han gobernado a Querétaro en gran parte del siglo XX y, por tanto, es una pequeña muestra
del recuerdo de lo que somos. Pues este ha sido un recorrido a través de la exposición Querétaro Inédito, los archivos de David Estrada en el Museo de los Conspiradores. Ya lo sabe, la entrada libre de martes a domingo. Aquí los esperamos en el Andador 5 de mayo, a unos pasos de lo que es Plaza de Armas. Mi nombre es David Estrada. Hasta la próxima.